Hola chicos y chicas, nos encontramos con una nueva clase semanal. Vamos a ir repasando lo que trabajamos con respecto al origen de la humanidad. Vamos a recordar un poquito la etapa paleolítica, donde el hombre se caracterizaba por ser un cazador, vivía en grupos muy reducidos. Con el transcurso de los años, en otra etapa de la humanidad fue la etapa neolítica, que ya se empezó a agrupar en aldeas, cazaba en grupo y no solo se utilizaba la caza como un medio de vida, sino que también se descubrió el cultivo y la utilización de esta nueva herramienta para poder alimentarse. Como también surge la piedra pulida, que fue un descubrimiento muy importante porque a raíz de esta nueva herramienta pudo trabajar la tierra y cazar también animales. En esta clase vamos a trabajar las primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones surgieron en el sureste de Asia y en Egipto, que pertenece al continente africano. Se caracterizan por tener muy altas temperaturas y una zona de desiertos. Lo han visto por televisión o en películas, cuando ven esos países de Medio Oriente que usan turbantes, que hay mucho viento, tormentas de arena. Bueno, esa zona es en donde surgieron las primeras civilizaciones. También podrán observar en esas películas o documentales, si alguno tuvo la oportunidad de observarlo, que hay mucha riqueza en esos países porque tienen yacimientos petrolíferos muy importantes. Entonces, su economía se basa en el petróleo, que son de los mayores reservorios del mundo, y en la agricultura. Como bien hay riquezas a causa del petróleo, también nos encontramos con mucha pobreza a consecuencia de vivir en un mundo capitalista, en donde quien tiene las tierras se enriquece y quien las trabaja, obviamente, se empobrece. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar en profundidad cuando nos detengamos en cada uno de los pueblos de las primeras civilizaciones. Ahora vamos a hacer un pantallazo general de lo que es el Medio Oriente. Esta zona también es un punto de conflictos, ya que hay batallas y conflictos bélicos de larga data. Uno de ellos es las disputas árabes e israelíes por causas religiosas. También Estados Unidos, que estuvo en guerra con Irán, luego con Irak, por cuestiones del capitalismo del petróleo. Y esta región es la cuna religiosa del monoteísmo, es decir, de la creencia de un único Dios, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones conviven juntas en estos países de Medio Oriente, siendo obviamente también un motivo de diversos conflictos. Las lenguas más habladas en esta región son el árabe, el turco y el persa. Solo en Israel se habla hebreo. Algunos países de este sector, del Medio Oriente, son republicanos, es decir, que tienen tres poderes como tenemos nosotros los argentinos, ejecutivo, judicial y legislativo, algunos con más variaciones que otros, y otros países son monarquías, es decir, continúan con esta hegemonía de un rey, de una persona autoritaria que va a gobernar toda una nación. A grandes rasgos, estas son las características principales del lugar geográfico donde nacieron las primeras civilizaciones de la historia del hombre, del ser humano. Ahora vamos a trabajar con Egipto en profundidad para ir
conociendo esta civilización del continente africano, que fue la primera que se comenzó a organizar como sociedad. Ahora la vamos a trabajar y clase por clase vamos a ir profundizando con otras civilizaciones del Medio Oriente. Ahora, para adentrarnos un poco en la antigüedad, estas poblaciones que surgieron en el Medio Oriente se basaban obviamente en la agricultura. Por eso el río era tan importante. En Egipto, el Nilo ocupó un rol fundamental donde sus poblaciones se ubicaban cerca a este afluente, y en la Mesopotamia el Tigris y el Éufrates fueron los ríos más importantes donde se desarrolló toda la vida. También surge la agricultura por irrigación. ¿Qué quiere decir esto? Que se creaban pequeños canales para que el río automáticamente, por sí solo, riegue los campos cultivados. Esto creó una división de tareas que generó amplias desigualdades, que también vamos a trabajar cuando nos detengamos en cada pueblo. En estos pueblos la máxima autoridad era el rey, que no solo era algo hereditario, sino que también era considerado como un dios. Él se encargaba de cuestiones políticas, económicas, infraestructura, de guerras. Él lo decidía todo, inclusive imponían las creencias religiosas. Su estructura social era compleja y jerarquizada. Es decir, que dependía del trabajo o la tarea que realice cada persona para saber en qué estrato social, es decir, en qué lugar de importancia social ibas a estar ubicado. Por ejemplo, obviamente, el gobernante y todo lo referido a la guía del Estado iba a estar en los primeros niveles. Después se encontraban los militares, los escribas. Los escribas eran las personas que documentaban y escribían las cosas. Recordemos que en esta época la educación no cumple un rol fundamental, es más, prácticamente no existe, y son para familias puntuales de la clase alta, para sacerdotes y para las personas que van a gobernar el país, la nación. Los sacerdotes también ocupaban un rol de importancia, mientras que los pastores y campesinos, que era la mayoría de la población, no eran conceptuados con relevancia social. Además de que tenían un trabajo muy duro, la producción que realizaban, una gran parte se la quedaba el Estado, además de pagar impuestos. Así que vivían una condición de infrahumanidad muy alta. Los esclavos, por otra parte, no tenían ningún tipo de derecho, no eran tratados como seres humanos, eran un objeto de cambio, pues se podían vender, comprar, cambiar, eran como un objeto cualquiera de la vida cotidiana de hoy. Nos encontramos con artesanos y mercaderes, es decir, personas que comerciaban, que estaban un poquito mejor que los pastores, que se encargaban del cultivo, ya que el Estado no les retenía sus producciones. La agricultura fue la principal actividad económica, en donde, a causa de las pocas lluvias, recuerda que estamos en una zona de desiertos, y que crearon este sistema de riego, fue lo que los ayudó a que sea la principal actividad. Más que nada se sembraban cereales, trigo, lino, pero también sembraban la vid, la uva y el olivo. Más tarde incursionaron por el arroz, pero eso pasaron unos años. La ganadería proporcionaba no solo alimento, obviamente, sino que era el transporte y el vestido, de donde sacaban las pieles. Principalmente se
se criaban burros, cabras, y luego incursionaron con los caballos y camellos, pero pasaron varios siglos para que comenzaran a criar estos animales. Como cada país tenía sus propias características de producción, se comenzó a elaborar un mercado interno dentro de todas estas comunidades, todas siempre observadas y manejadas por el rey de cada estado, ¿no es cierto? En donde se generaban trueques entre comunidades. Más tarde surge la moneda y cambia el sistema de traspaso de bienes de un estado a otro. Los aportes más significativos de esta etapa histórica fue el origen de la escritura, que se aproxima cerca de hace 3000 años atrás, en donde surgió a raíz de tener que registrar lo que estaba ocurriendo, es decir, lo que los gobernantes hacían para que quede un registro y no quede en el boca a boca, que con el tiempo o se perdía o se iba modificando. Y también por una cuestión matemática de poder ir contabilizando el dinero, las monedas que tenían en ese entonces. Esta escritura no es como la conocemos hoy en día, con letras, sino que eran símbolos. Lo han visto obviamente en películas de esa época. Son símbolos pictográficos, es decir, con dibujos, que cada dibujo iba a representar una idea. Las religiones de la antigüedad eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, mientras que únicamente en la zona hebrea, donde sería hoy en día Israel, eran monoteístas. Este es el mapa de lo que sería el Medio Oriente antiguo, que abarca muchos países de la actualidad, tanto algunos de África como otros del Medio Oriente. Bueno, esta fue la explicación que realicé para adentrarnos a este nuevo tema. Esta clase que les estoy enviando, vamos a trabajar Egipto. Se los divido en dos partes porque tiene una gran extensión de información. Entonces esta primera parte va a ser esta semana y la segunda parte va a ser la semana siguiente. Espero que lo puedan realizar, que les haya ayudado esta explicación. Les mando un saludo y a continuar cuidándonos.